En la comisaría sofocante, el jefe de policía estaba junto a su hijo en silla de ruedas, revisando documentos, cuando la puerta se abrió. Una niña con ropa gastada entró con pasos firmes, se detuvo frente a él y dijo con una calma impresionante: «Suelte a mi papá y yo curo a su hijo». Él rió pensando que era una broma, hasta que vio lo imposible suceder ante sus ojos. La comisaría parecía más silenciosa esa tarde, aunque los teléfonos sonaban y las radios crepitaban con frecuencia. Héctor, el jefe de policía, estaba sentado en su escritorio, pero no parecía escuchar nada. Su mirada fija atravesaba el vidrio de la oficina, donde su hijo Gael, de apenas 10 años, observaba el movimiento de los agentes con los brazos apoyados sobre el regazo. La silla de ruedas parecía más grande que él. El niño, antes lleno de energía, ahora cargaba en los ojos un vacío que dolía más que cualquier bala. Y Héctor solo respiraba hondo e intentaba aparentar entereza. «Esto no debería haberte pasado, hijo», pensaba, con los ojos empañados. La emboscada que le costó a Gael el movimiento de las piernas ocurrió 3 meses antes. Una noche aparentemente común, cuando padre e hijo volvían juntos a casa después de un partido de fútbol. Gael reía fuerte en el asiento del copiloto, contando chistes malos, hasta que un auto negro sin placas apareció como una sombra en el retrovisor. «Papá, ese coche se ve raro». Y antes de que Héctor pudiera reaccionar, comenzó la balacera. Fue rápido, brutal. Trató de proteger a su hijo con el cuerpo, pero una de las balas atravesó el vidrio y alcanzó a Gael en la columna. «No, Gael, háblame, quédate conmigo». El niño sangraba en los brazos de su padre. El tiempo se detuvo. Los gritos, el volante manchado de sangre, el olor a pólvora, todo quedó grabado en su piel. Gael quedó entre la vida y la muerte. Fueron días en el hospital, oraciones desesperadas, médicos negando con la cabeza. Y entonces, el diagnóstico: paraplegia. El proyectil alcanzó la columna. No hay forma de revertirlo. Héctor se derrumbó por dentro. Él, el jefe de policía, que había enfrentado criminales armados y sobrevivido, no pudo salvar a su propio hijo. En medio de ese caos emocional, un informante anónimo entregó un nombre: Javier, un mecánico de barrio con antecedentes antiguos por robos y desacato. «Es él. Es un mensaje para usted, jefe», dijo el agente casi sin mirarlo. Héctor no dudó. «Arresten a ese desgraciado». Javier fue llevado esposado, gritando: «Esto es un error. Tengo una hija. Ni siquiera manejo de noche». Héctor lo miró, como se mira a un animal enjaulado. «Destruiste mi mundo. Vas a pudrirte aquí adentro». Esa tarde sofocante, con Gael a su lado, intentaba revisar informes, pero su mente insistía en volver a la noche de la emboscada. El sonido de los disparos, la sangre en el asiento, el llanto débil de su hijo diciendo: «Papá, no siento las piernas». Héctor cerró los ojos y tragó saliva. Fue entonces cuando escuchó pasos ligeros en el pasillo de la comisaría. Miró por la puerta entreabierta y vio entrar a una niña con pasos firmes, aunque calzaba sandalias gastadas. Llevaba el cabello recogido en pequeñas trenzas, el overol desteñido. «¿Quién es esa?», susurró el agente Simón, mano derecha de Héctor. La niña caminó directo a la oficina de Héctor, sin dudar. «¿Usted es el jefe de policía?», preguntó, mirándolo a los ojos con más firmeza que muchos adultos. Héctor se levantó confundido. «Lo soy. ¿Y tú?» «Me llamo Julia. Mi papá es Javier. Y vengo a sacarlo de aquí». El jefe frunció el ceño. «No es momento para juegos, niña». Pero Julia no pestañeó. «Si suelta a mi papá, haré que su hijo camine. Y cuando él se levante, eso probará que mi papá es inocente». La frase atravesó el aire como un cuchillo afilado. Gael abrió los ojos sorprendido. Héctor dio un paso al frente. «¿Cómo te atreves? Tu padre dejó a mi hijo en esa silla de ruedas». Julia permaneció inmóvil. «No, mi papá es inocente, y voy a probarlo con un milagro».
Héctor sintió la sangre hervir. ¿Quieres convencerme con la fe de una niña? Aunque Gael vuelva a caminar, eso no prueba nada. La niña dio un paso hacia adelante, ahora mirando a Gael con ternura. Claro que lo prueba. Y añadió, con voz serena y segura, Dios jamás haría un milagro sobre una injusticia. El silencio se instaló en la oficina. Héctor intentó responder, pero la voz no le salió. Miró a su hijo, luego a la niña. Algo dentro de él, orgullo, certeza, rabia, empezó a resquebrajarse, pero aún no sabía que esa niña apenas estaba comenzando. El silencio que se formó después de las palabras de Julia parecía resonar por las paredes de la comisaría. Héctor, todavía de pie, mantenía la mandíbula tensa, como si no supiera qué responder. Gael, allí a un lado, solo observaba, con los ojos fijos en la niña. Había algo en su voz que le hacía sentir diferente, como si aquella mirada sincera, aquellas palabras dichas con tanta certeza, tocaran un lugar que él mismo ya había enterrado. Julia entonces caminó hacia él. Sus pasos ligeros, casi silenciosos, como si no quisiera asustar a nadie, pero al mismo tiempo con una fuerza invisible que obligaba a todos a prestar atención. Se arrodilló justo frente a la silla de ruedas, sin apartar los ojos de los suyos. ¿Confías en mí?, preguntó con voz dulce pero firme. Gael dudó por un segundo. Era solo una niña, como él. Pero había una paz extraña en ella, un calor en la forma de hablar, en la forma de estar ahí. «Joyce, no lo sé», murmuró avergonzado. Julia sonrió levemente. «Está bien, no tienes que confiar ahora. Solo cierra los ojos y siente». Suavemente, colocó las manos sobre sus rodillas. Alrededor, los agentes detuvieron lo que estaban haciendo. Uno se quitó el auricular del oído, otro dejó un vaso de café en el mostrador. Algo estaba sucediendo. El ambiente, antes lleno de ruido, con tecleos y papeles moviéndose, fue tomado por un silencio absoluto. Algunos agentes miraban desde lejos, entre confundidos e incrédulos, intercambiando miradas silenciosas. Un detective cruzó los brazos, frunciendo el ceño. Otro, que acababa de llegar, se acercó despacio, como quien presencia algo sagrado. Julia, aún arrodillada, cerró los ojos. Sus labios comenzaron a moverse en oración. Era una plegaria sencilla, pero intensa. No había gritos ni lágrimas, solo una fe que se desbordaba en las palabras. «Señor, no sé por qué me elegiste para esto, pero sé que estás aquí». Gael sintió un escalofrío. Al principio pensó que era imaginación, pero luego vino el calor. Empezó en los pies, subió por las piernas, lentamente, como si alguien estuviera encendiendo luces que habían estado apagadas por mucho tiempo. «Papá», llamó sin abrir los ojos. «Estoy sintiendo algo». Héctor se acercó impulsivamente. «¿Estás bien, hijo? ¿Qué está pasando?» «Mis piernas están hormigueando, se están calentando». Uno de los agentes se tapó la boca con la mano. Otro dio 2 pasos hacia atrás. Julia no abrió los ojos. Continuó orando, las manos firmes sobre sus rodillas, y entonces susurró muy bajito: «Ahora, levántate». El niño abrió los ojos, respiró hondo. Las manos que antes descansaban inertes ahora se aferraban con fuerza a los brazos de la silla. Empujó los pies contra el suelo, un pequeño impulso, solo una prueba, y lo sintió. Las piernas respondieron. Con los ojos muy abiertos y el corazón acelerado, Gael se levantó, tembloroso, como quien está reaprendiendo a caminar. La silla crujió detrás de él. Uno de los policías dejó caer el vaso que tenía en la mano, un golpe seco. Otros se miraron atónitos, algunos con las manos en el pecho, otros cubriéndose la boca. Héctor abrió los ojos con incredulidad. «Dios mío», murmuró. Gael miró a su padre. Tenía lágrimas en los ojos. «Papá, estoy de pie». Héctor caminó hacia él como en trance, con los ojos llenos de agua.
Le acarició el rostro con las manos temblorosas. ¿Estás realmente de pie? El niño sonrió, frágil. Creo que sí. Los sargentos que observaban la escena estaban paralizados, sin saber si aplaudir, rezar o llorar. Uno de ellos, con los ojos húmedos, susurró: «Esto no es posible». Gael entonces se volvió hacia Julia. ¿Tú hiciste esto?» La niña no respondió. Solo miró a Héctor. «Ahora, señor, tiene que cumplir su parte del trato». Y entonces se levantó con calma, acomodando el overol gastado y saliendo de la oficina sin decir nada más. Los agentes se hicieron a un lado instintivamente, sin poder pronunciar palabra. Era como si todos hubieran presenciado algo que desafiaba la lógica, la ciencia, el protocolo. Un milagro. Héctor permaneció quieto, con los ojos fijos en su hijo de pie, respirando con dificultad. El milagro estaba frente a él. Y la promesa que había hecho ahora le quemaba por dentro. El mundo había cambiado, y él sabía, no podía seguir huyendo de la verdad. La comisaría seguía en silencio, incluso después de la salida de Julia. Las miradas aún se posaban sobre Gael, que permanecía de pie en el centro de la sala, como una estatua viva de algo que no debía suceder. Pero sucedió. Héctor todavía sostenía el rostro de su hijo con ambas manos, intentando sentir si aquello era real. ¿Estás bien? ¿No tienes mareo?, preguntó casi en un susurro, como si temiera despertar de un sueño. «Estoy bien, papá, de verdad», respondió Gael, con una voz que mezclaba alivio y asombro. El agente Simón se acercó despacio, visiblemente conmovido. «Jefe, ¿qué fue lo que acabamos de ver?». Pero Héctor no respondió. Solo tragó saliva y cerró los ojos. Él mismo no lo sabía. Más tarde, de regreso en casa, el silencio volvió a dominarlo. Pero esta vez era diferente. El silencio ahora tenía un sonido. Ese susurro de Julia resonaba una y otra vez. Si mi papá fuera culpable, Dios no haría un milagro. Héctor se sentó en el sofá con las manos en el rostro, sintiendo el peso de todo. La fe que había enterrado desde el atentado ahora golpeaba a la puerta con fuerza. Arresté a un hombre, basándome en un nombre que soltó alguien que ni apareció. Ni verifiqué, ni dudé. Solo quería justicia, pensó con la voz quebrada. Pero en el fondo lo sabía. Eso nunca fue justicia, fue rabia. Fue desesperación, fue culpa. Culpa por no haber podido proteger a Gael. Culpa por haber sobrevivido intacto mientras su hijo perdía las piernas. Culpa por haber canalizado todo ese caos emocional sobre un rostro que ni siquiera conocía. Javier. El nombre ahora pesaba. Héctor se levantó del sofá, caminó hasta la habitación de su hijo y se detuvo en la puerta. Gael ya estaba acostado, pero despierto. Miraba el techo como quien ve estrellas, aunque la luz esté encendida. «Papá, estoy realmente caminando, ¿verdad?», preguntó el niño, casi con miedo a la respuesta. El padre asintió. «Sí, y creo que necesitamos entender lo que eso realmente significa». A la mañana siguiente, Héctor se vistió como lo hacía desde hacía años. Uniforme impecable, placa brillante, funda ajustada. Pero algo en él había cambiado. Sus ojos estaban más pesados, su semblante menos endurecido. Llamó a Gael, que lo miró con cierta sorpresa. «¿Vamos a salir?», preguntó. El padre solo sonrió levemente. «Hay un lugar al que tenemos que ir». Y así los dos caminaron por las calles de la ciudad con un nuevo tipo de tensión en el aire. No era la misma que se siente antes de un arresto, sino la que precede a una disculpa. La calle de acera irregular los llevó hasta una casa sencilla, con un portón de hierro oxidado y un patio descuidado. Cuando tocó la puerta, esperaba que atendiera a alguien mayor, pero fue Julia quien apareció. Con el cabello recogido de cualquier manera y la ropa arrugada, parecía más pequeña que el día anterior, y aún así
mantenía la misma postura firme. «Señor Héctor», dijo, sorprendida. Él frunció el ceño, mirando alrededor. «¿Dónde está el adulto responsable de ti?» La niña bajó la mirada por un instante. «No hay nadie aquí, solo yo». Héctor guardó silencio. Sintió como si el piso se hundiera bajo sus pies. La idea de que esa niña viviera sola, sin su padre, sin apoyo, sin protección, le apretó la garganta. «¿Cuánto tiempo llevas sola?», preguntó. «3 meses, desde que se llevaron a mi papá», respondió. «Así de simple». Héctor respiró hondo. «Necesito hablar contigo». Julia dejó espacio en la puerta. Gael entró detrás, mirando con curiosidad los pocos muebles de la sala. Héctor caminó hasta el centro y se detuvo, mirando a la niña. «Voy a reabrir la investigación, pero voy a necesitar tu ayuda». Julia cruzó los brazos. «La ayuda viene si usted va hasta el final. No sirve empezar y parar a la mitad». El jefe asintió, serio. «Esta vez no voy a parar». Julia miró a Gael, luego a Héctor y solo dijo: «Entonces, estamos juntos». Y por primera vez, los tres estaban del mismo lado. Y el caso, finalmente tenía una segunda oportunidad. A la mañana siguiente, la comisaría tenía un ambiente diferente. Las miradas, antes llenas de duda y juicio hacia Julia, ahora la observaban con una especie de respeto silencioso. Entró acompañada de Gael y de Héctor, que caminaba en silencio, con pasos firmes, pero mirada distante. Los tres parecían fuera de lugar juntos y al mismo tiempo extrañamente alineados. Un trío que nadie imaginaría bajo el mismo techo, mucho menos luchando por el mismo propósito. Julia sostenía una pequeña libreta en las manos, hojas gastadas, tapas dobladas. Gael, ahora caminando, avanzaba con pasos cuidadosos, como si en cualquier momento pudiera despertar y volver a la silla de ruedas. Pero no era un sueño. Estaban allí por una sola razón: buscar algo, la computadora portátil de Héctor. Héctor entró rápidamente en su oficina, abrió el cajón donde siempre guardaba el aparato y lo sacó junto con un disco duro externo. «Aquí hay mucha información, tal vez alguna pista olvidada», murmuró. Julia lo observaba con atención. «Usted dejó de buscar demasiado pronto», dijo con sinceridad. Héctor asintió con la cabeza, sin mirarla. «Lo sé». Sin perder tiempo, volvieron a la casa del jefe de policía, que ahora abría las puertas a algo que nunca imaginó: una investigación casera, dirigida por una niña, su hijo, y él mismo cargando el peso de su error. El ambiente era extraño, pero había algo casi sagrado en ese momento. Por primera vez, todo parecía en su lugar. Héctor reunió documentos antiguos, informes, declaraciones que habían sido archivadas apresuradamente. Julia se sentó a la mesa junto a él, leyendo con la rapidez de quien sabe que el tiempo no está de su lado. Este informante anónimo no tiene dirección ni antecedentes. ¿Solo un nombre escrito a mano en este papel arrugado?, preguntó con una voz demasiado seria para una niña de 9 años. Héctor se pasó la mano por el rostro. En ese momento, no quise saber más. Solo quería arrestar a alguien. El silencio se apoderó de la habitación. Gael levantó la mirada de los papeles y dijo con cuidado: «A veces, cuando uno está herido, hace cualquier cosa para dejar de sentir dolor». Las palabras del niño cortaron como una navaja. Héctor respiró hondo, pero no respondió. En su lugar sacó una caja de archivos olvidados que había traído de la comisaría hacía algún tiempo y que todavía estaba en un rincón del armario de su casa. Polvo y moho cubrían las carpetas, como si todo allí hubiera sido enterrado a propósito. Julia fue la primera en meter las manos en la caja. «¿Recuerda la hora exacta del ataque?», preguntó. «Sí, era poco después de las 10 de la noche». Julia sacó un papel con el registro de cámaras de tránsito. «Entonces, ¿por qué este archivo indica que una cámara de la calle 23 captó movimiento de vehículos a las 22:08 y nadie revisó eso?». Héctor entrecerró los ojos.
Esa cámara fue considerada fuera de ángulo, pero nadie revisó las imágenes. Gael se acercó a la computadora. ¿Podemos abrirlo ahora? Héctor escribió la contraseña y accedió a la base de datos conectada al sistema de la policía. Por un momento, todos guardaron silencio, observando la pantalla cargar lentamente. El video era oscuro, pero tras ajustar el contraste apareció una imagen. Un auto negro, el mismo modelo del atentado. Pero lo que llamó la atención fue el rostro del conductor, visible por un segundo en una curva iluminada. Julia acercó el rostro a la pantalla, entornando los ojos. ¿Se puede ampliar aquí? Héctor hizo clic, agrandando el cuadro. Y entonces se quedaron paralizados. La respiración del jefe se detuvo. No puede ser. La imagen era clara. El hombre al volante no era Javier, era Simón, un policía experimentado, el más cercano a Héctor, su mano derecha, compañero de innumerables misiones. La sangre de Héctor se heló. Esto no tiene sentido. Simón estaba en la comisaría esa noche. Julia respondió rápidamente. O volvió después, o alguien encubrió. Pero esto, señaló el rostro en la imagen, esto es la verdad. Gael mordió su labio inferior tragando saliva. Él sabía todo sobre nuestra rutina, ¿verdad? Héctor asintió lentamente. La ficha comenzaba a caer, pesada como una piedra. El mundo giraba más lento en ese instante. Héctor se recargó en la silla intentando asimilarlo. Él me visitó en el hospital. Lloró conmigo. Su voz se quebró. Julia, una vez más, fue directa. Él planeó la emboscada y culpó a mi papá. Los ojos del jefe se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Manipuló las evidencias. Hizo que pareciera que Javier era culpable. Yo fui manipulado. Gael se acercó a su padre, poniendo la mano sobre su hombro. Papá, ahora lo sabes. Ahora podemos arreglarlo. Héctor cerró los ojos por unos segundos. Cuando los abrió ya no era el mismo. La rabia y el miedo estaban allí, pero también una certeza. No se detendría hasta que todo saliera a la luz. La noche cayó pesada sobre la ciudad. El viento soplaba caliente, como si el aire trajera una advertencia. Héctor conducía sin decir una palabra, con Julia y Gael en el asiento trasero. El coche recorría calles casi vacías, pero el silencio dentro era más denso que el asfalto. El plan era claro: liberar a Javier. Era lo mínimo después de todo lo que habían descubierto. Julia mantenía la vista fija en la ventana, pero su cuerpo estaba tenso, las manos cerradas en puños sobre el regazo. Gael, a su lado, mordía su labio, inquieto. El niño sabía que no se trataba solo de una liberación. Era un enfrentamiento con el pasado y con el presente. Al llegar a la comisaría, el área principal estaba tranquila, casi desierta. Era fin de turno, y la mayoría de los agentes ya se había ido. Héctor cruzó el vestíbulo con pasos firmes, la mirada concentrada. Julia y Gael venían justo detrás, atentos. Al pasar por recepción, un único empleado los saludó con un gesto cansado, sin siquiera cuestionar la presencia de los niños. Siguieron directo por el pasillo lateral hasta el área de custodia. El ala de las celdas estaba completamente vacía. Silencio absoluto. Ni un guardia, ni un sonido. Solo el eco de sus propios pasos. El destino los esperaba en la última celda. Javier solo, recostado contra la pared de concreto frío, con la cabeza baja. «Javier», llamó Héctor, deteniéndose frente a los barrotes. Su voz sonaba diferente. Javier levantó la cabeza despacio, sin prisa, con ojos de quien ya no espera nada. «¿Vienes a transferirme?», dijo con un hilo de voz. Héctor sacó la llave del bolsillo y respondió, firme: «No, vengo a liberarte». El clic de la cerradura sonó como un trueno apagado. Javier dudó. «¿Hablas en serio?». Julia corrió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, se acabó». Héctor abrió la puerta.
Me equivoqué contigo, y estoy aquí para arreglarlo. El hombre salió lentamente, los ojos húmedos, pero antes de dar 2 pasos, una voz retumbó por el pasillo vacío. «No vas a hacer eso». Era Simón. Apareció al final del pasillo, sudando, agitado, con la pistola en alto. Julia se encogió detrás de su padre. Gael se quedó paralizado. Héctor se giró lentamente. Simón. Pero el rostro de su viejo amigo estaba desfigurado. «No entiendes, lo hice por ti. Todo lo que hice fue para protegerte. Proteger a tu hijo. Ese hombre, ese criminal, era un riesgo. Tomé la decisión que tú debiste tomar». La voz de Simón temblaba, intentando sostener la farsa. «Arrestar a Javier fue lo correcto. Actué para salvar a tu familia». Héctor dio un paso al frente, con el rostro endurecido, los ojos clavados en él. «Deja de fingir», dijo con voz cortante. «Sé que fuiste tú. Sé que fuiste tú quien planeó la emboscada. Sé que era a mí a quien querías alcanzar, y sé que fuiste tú quien apretó el gatillo y le disparó a mi hijo». Las palabras de Héctor atravesaron la máscara de Simón. El silencio que siguió fue sofocante. La expresión de Simón se vino abajo. Por un segundo intentó mantener el teatro, pero luego lo dejó caer. El rostro se torció de rabia. Sus ojos, antes asustados, ahora estaban llenos de resentimiento. Su voz salió como un grito ahogado. «Él no debía estar en el coche. Eso era para ti. Pasé la vida protegiéndote. Hice todo por ti. ¿Y tú eres el que asciende a jefe de policía? ¿Mi jefe? Eso no lo puedo aceptar. Soy yo quien merece estar al mando». La fachada se derrumbaba con cada palabra. Julia apretó la mano de su padre. Gael mordió su labio, con los ojos muy abiertos. «Tú me dejaste así», dijo él, mirando directamente a Simón. La frase, corta, atravesó el aire como una puñalada. Simón dudó. El arma bajó por un instante, temblorosa. Julia, viendo la oportunidad, tiró del brazo de su padre y le quitó las esposas con un movimiento rápido. El sonido del metal cayendo al suelo fue seco, decisivo. Javier estaba libre, pero Simón levantó el brazo otra vez fuera de control. «Nadie va a salir de aquí. Ustedes me deben». El grito retumbó por el pasillo vacío como una bomba a punto de explotar. Y en ese instante, todo se concentró en un solo punto. El gatillo entre los dedos de un traidor. El pasillo estaba cargado con una tensión casi insoportable. El aire parecía más denso, pesado, como si cada molécula estuviera esperando el estruendo. Simón mantenía el arma en alto, el sudor escurriendo por sus sienes, los ojos encendidos. Los miraba como un animal acorralado, peligroso, impredecible, a punto de actuar. Julia sostenía con fuerza la mano de su padre, sus pequeños dedos temblando, pero con la mirada firme. Gael se mantenía cerca de Héctor, incapaz de apartar los ojos del cañón de la pistola. El niño respiraba rápido, el pecho subiendo y bajando con dificultad. Un solo movimiento en falso podría significar el final. «Ustedes acabaron conmigo», rugió Simón, su voz resonando por el pasillo vacío. «Dediqué mi vida entera a esta corporación. Fui leal. Fui fiel». «¿Y al final eliges creerle a una niña?». Héctor no respondió. Solo dio un paso adelante, las manos levantadas, los ojos llenos de dolor y firmeza. «Tú apretaste el gatillo, Simón, e hiriste a mi hijo. No hay forma de volver atrás, pero sí de no empeorar esto». La expresión de Simón se torció de odio. Él ni siquiera debía estar ahí. Yo quería quitarte del camino, Héctor, para proteger el sistema. Estabas débil. Eras un riesgo. El sonido de su respiración era como un motor a punto de estallar. Héctor dio otro paso. «No soy yo quien está débil, Simón. Eres tú el que tiene miedo. Miedo de ser quien siempre fuiste, sin el uniforme. Miedo de quedarte solo». El arma osciló en la mano del traidor. El gatillo temblaba entre sus dedos. Julia, con el corazón latiendo a toda velocidad, soltó la mano de su padre y se puso frente a él.
Héctor estiró el brazo para apartarla, pero ella habló con voz firme. «No vas a lastimar a nadie más». Simón abrió los ojos aturdido. «Quítate de mi camino, niña». Pero ella no se movió. Era solo una niña, frágil, asustada por dentro, pero con el valor de alguien que ya había visto demasiado. El dedo de Simón presionó el gatillo. Un disparo retumbó. El sonido seco de la bala se perdió en el eco metálico del pasillo, pero no alcanzó a Julia. El proyectil pasó directo a la pared, porque en el último segundo, Javier se lanzó sobre el brazo de Simón, desviando el arma con brutalidad. Los dos rodaron por el suelo del área de custodia. El golpe fue fuerte. El cuerpo de Javier cayó sobre el del policía traidor como una avalancha. Julia gritó. Gael corrió detrás de Héctor, que lo sujetó con el brazo protector. Los dos hombres peleaban con ferocidad. Puñetazos, codazos, el sonido de huesos golpeando contra el piso. Era una pelea cruda, desigual entre la culpa y la verdad. Aún herido por un golpe en la cabeza, Javier se mantuvo firme. Inmovilizó a Simón con el antebrazo en su cuello y con la otra mano arrancó las esposas sueltas de su propia muñeca. Héctor se acercó con cautela, el arma en la mano, pero no tuvo que disparar. Javier logró girar a Simón boca abajo y con un gesto cargado de rabia contenida, le cerró el puño con las esposas, exactamente las mismas con las que lo habían encarcelado injustamente por meses. Simón gritaba, forcejeando en el suelo, pero ahora era él quien estaba tras las rejas invisibles de su propia corrupción. El silencio que siguió fue brutal. Julia corrió hacia su padre abrazándolo con fuerza. «Papá, ¿estás bien?». Javier asintió, aunque sangraba por la boca. «Sí, sí, mi amor». «Ya todo está bien». Gael miraba la escena con los ojos muy abiertos. Él salvó a todos. Héctor bajó el arma, con las manos temblorosas, caminó hasta Javier y por un momento solo lo miró a los ojos. Ese hombre al que había encerrado había salvado su vida y la de su hijo. Nada más había que decir en ese instante. Solo el sonido de la respiración agitada, solo el llanto de Julia, mezcla de alivio y orgullo. Simón, esposado, derrotado y sucio, murmuraba incoherencias. Lo que quedaba de él era apenas un montón de intenciones podridas que finalmente salieron a la luz. Y allí, en el suelo de la comisaría, manchado de sangre y polvo, un hombre antes condenado se había convertido en héroe, no por fuerza, sino por decisión. Javier, el padre injustamente acusado, había hecho lo que nadie esperaba, y el mundo a su alrededor comenzaba a volver a su eje. El sonido del llanto de Julia resonaba bajo en aquel pasillo ahora silencioso. Javier estaba sentado en el suelo, recostado contra la pared, respirando con dificultad. La sangre corría de un corte en su frente y la manga de su camisa estaba rasgada. Julia estaba arrodillada a su lado, limpiando el rostro de su padre con sus propias manos, como si quisiera borrar todas las marcas del dolor. «Nos salvaste», susurró con la voz quebrada. Javier levantó la mirada lentamente, aún sin comprender del todo la magnitud de lo que acababa de pasar. «Solo no iba a dejar que te hicieran más daño. A ti, a nadie». Era todo lo que podía decir en ese momento. Héctor observaba en silencio. Veía aquella escena con los ojos llenos de lágrimas, pero con el corazón hecho ruinas. ¿Cómo pedirle perdón a un hombre al que había destruido? ¿Cómo redimirse por todas las noches en que Javier durmió en una celda fría, cargando una culpa que no era suya? Dio unos pasos lentos hasta acercarse. Gael lo acompañó, todavía agitado. Se detuvieron frente a padre e hija, y por un instante nadie dijo nada. Los cuatro solo respiraban, intentando reorganizar el mundo. El sonido de sirenas a lo lejos indicaba que los refuerzos venían en camino, pero lo que realmente importaba estaba ocurriendo en ese instante. «Javier», empezó Héctor con la voz quebrada. El nombre salía pesado de su boca, pero lleno de verdad. «Me salvaste la vida, salvaste a mi hijo y además me salvaste de mí mismo».
Se arrodilló quedando a la altura del otro hombre. Sus miradas se encontraron y allí ya no había uniforme ni rencor, solo dos padres. Perdóname, por todo, por la celda, por la acusación, por haber ignorado tu voz. Yo me perdí. Javier respiró hondo, con los ojos fijos en los de él. Hiciste lo que creíste correcto con el dolor que tenías. Yo habría hecho lo mismo por mi hija, pero ahora solo quiero paz. Las palabras llegaron como un bálsamo. El perdón sincero desarmó lo que quedaba de dolor en el corazón de Héctor. No contuvo las lágrimas. Bajó la cabeza, los hombros temblando levemente. Fue Gael quien dio el siguiente paso. El niño se arrodilló junto a su padre, puso la mano sobre el hombro de Javier y dijo en voz baja: «Gracias por protegernos». Javier miró al chico y sonrió, incluso con el dolor en el rostro. «Estás caminando». Eso ya es más de lo que podría haber imaginado. Julia, a su lado, apretaba la mano de su padre como quien promete no soltarla nunca más. Gael entonces la miró y por primera vez le sonrió de vuelta. Era un reencuentro silencioso, pero completo. Poco después, uno de los sargentos entró al pasillo, sorprendido al encontrar a Simón esposado en el suelo y la celda de Javier vacía. Pero al ver la escena, Héctor, Javier, Julia y Gael reunidos en el suelo, no dijo nada. Solo retrocedió despacio, entendiendo que ese momento no pedía burocracia ni prisa. Pedía respeto, pedía silencio. Era un momento sagrado, entre víctimas y sobrevivientes, entre ajuste y reparación. Julia apoyó la cabeza en el hombro de su padre, respirando aliviada. «Siempre dijiste que la verdad aparece, ¿no?». Y Javier respondió con una media sonrisa. «A veces tarda, pero nunca falla». Héctor se puso de pie y le ofreció la mano a Javier. El gesto, simple pero cargado de todo lo que las palabras no podían decir, fue aceptado. El hombre se levantó con la ayuda de su antiguo enemigo, ahora un amigo silencioso. Julia y Gael los acompañaron hasta la salida del ala. El camino parecía más iluminado, más ancho, más ligero. Detrás de ellos, Simón gritaba insultos, intentando culpar al sistema, al mundo, a cualquiera, menos a sí mismo. Pero nadie lo escuchaba ya. El ruido de la verdad había silenciado todo. Y en aquel pasillo donde por tanto tiempo reinó la injusticia, ahora nacía el perdón. El tiempo pasó. Los días se convirtieron en semanas, y las huellas de lo ocurrido en la comisaría empezaron a sanar. No con prisa, sino con verdad. Simón fue juzgado y condenado. Las pruebas eran irrefutables. Por primera vez, Héctor acompañó un proceso no como jefe de policía, sino como testigo y como hombre. Javier recuperó oficialmente su buen nombre, pero era en la mirada de la gente donde encontraba su verdadera absolución. Julia volvió a sonreír con la ligereza de una niña que sabe que, finalmente, el mundo la escuchó. Y Gael. Gael volvió a aprender a caminar todos los días y con cada paso dejaba atrás un dolor que ya no lo definía. En un domingo soleado, la pequeña casa de Javier tuvo un nuevo brillo. En el patio, una mesa de madera fue dispuesta con sencillez. Cubiertos disparejos, platos de colores distintos, un florero con flores recogidas del jardín de al lado y un pastel de chocolate en el centro, aún tibio, exhalando un aroma dulce que mezclaba abrigo y nuevo comienzo. Julia acomodaba las sillas con una concentración encantadora, mientras Javier organizaba la parrilla improvisada con una paz que hacía mucho tiempo no conocía. Las nubes corrían despacio en el cielo. Era como si hasta el tiempo hubiera decidido desacelerar un poco para ese momento. El portón chirrió, anunciando la llegada de los invitados. Héctor entró con una expresión serena en el rostro, llevando una fuente cubierta con un paño de cocina floreado. Gael llegó detrás, corriendo de verdad, con una alegría que podía calentar el corazón de cualquiera. Julia fue hacia él y lo abrazó como quien se reencuentra con un hermano.
Javier y Héctor se miraron por un segundo. Ninguna palabra. Solo un apretón de manos firme y sincero entre dos hombres que habían pasado del infierno a la redención y que eligieron encontrarse a mitad de camino. Llegaron justo a tiempo, dijo Javier. La carne está casi lista. Todos se sentaron a la mesa como una familia improvisada, nacida del dolor pero unida por el perdón. Las conversaciones fluían con naturalidad. Gael contaba historias divertidas de la escuela, Julia reía como una niña que nunca tuvo que crecer antes de tiempo. Javier miraba todo con los ojos de quien casi lo perdió todo, pero ganó más de lo que imaginaba. Héctor, por su parte, ya no era el hombre lleno de culpas y rigidez. Ahora escuchaba más, sonreía más, sentía más. Era como si, finalmente, se hubiera permitido vivir. Y en ese patio, rodeado de sencillez y ternura, entendió: lo que la justicia no puede borrar, el corazón puede transformarlo. Durante el almuerzo, Julia se volvió hacia Héctor con los ojos brillando de curiosidad. ¿Sabes por qué mi papá fue salvado?, preguntó. Él la miró sonriendo con dulzura. ¿Por qué? La respuesta llegó tranquila, pero con la fuerza de quien lleva la fe en los hombros desde muy pequeña. Porque la verdad siempre encuentra la forma de levantarse, igual que Gael. Héctor guardó silencio, absorbiendo esas palabras. Miró a su hijo, que corría descalzo por el césped, pateando una pelota vieja con las rodillas llenas de tierra, exactamente como un niño de 10 años debería estar. Era más que una frase, era un recordatorio, era la promesa que Julia había hecho cumpliéndose ante sus ojos, no solo en el cuerpo de su hijo, sino en su alma. Más tarde, al caer la tarde, con el sol pintando el cielo de dorado y el aroma del pastel aún flotando en el aire, los cuatro se sentaron en silencio en el patio. No necesitaban decir nada. Era como si ese silencio lo dijera todo. Sobrevivimos. Nos perdonamos. Empezamos de nuevo. Héctor pasó el brazo por los hombros de Gael. Javier sostenía la mano de Julia, y por primera vez en mucho tiempo, todos respiraban sin culpa, sin dolor, sin miedo. El peso del pasado aún existía, pero ya no hería. Era solo un recuerdo, y el recuerdo, cuando sana, se convierte en sabiduría. En ese almuerzo de domingo no había lujos ni grandes discursos, pero había algo infinitamente más valioso: paz. Una paz conquistada por una niña que se atrevió a desafiar a todo un sistema con una frase imposible, que tuvo fe cuando nadie más creía, que hizo posible lo imposible, y que les probó a todos ellos que los milagros sí existen, a veces con luz, otras veces con dolor, pero siempre, siempre con verdad. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.